en nuestra iglesia deseamos cumplir el propósito que Dios nos ha entregado, porque existimos para ganar personas para Jesús, integrarlas a la familia cristiana, edificarlas con la palabra de Dios, ayudarlas a servir en la iglesia, enviarlas a cumplir su misión en el mundo para que adoren a Dios con sus vidas. Bienvenidos, estamos muy contentos de volverlos a ver, los invitamos a que se pongan sobre sus pies y podamos iniciar este tiempo adorando y exaltando a nuestro Dios. Hoy vamos a hacer una canción nueva que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales de la iglesia, entonces queremos que también estén atentos como a esas cositas para que se puedan actualizar junto con nosotros. Vamos a cantarlo así, viendo las pantallas y siguiendo la letra, amén. Y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, mi Dios. Vamos con las palmas aquí. Vamos a declararlo juntos, que su amor nos rescató de la muerte, de la maldad, y ahora somos libres. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Vamos a declararlo juntos. Rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié
a creer todas las Con las palmas aquí. mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo. Avanzo para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición la asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo. Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. Vamos a declararlo juntos. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Gracias Dios porque nos has dado tu palabra que es vida para nosotros, Señor. Gracias porque la podemos declarar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hoy estamos agradecidos, Señor, cada día de nuestra vida. Estamos agradecidos por este amor que demostraste allí en la cruz, Jesús. Y gracias, Padre, porque lo entregaste todo por nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos hoy.
Te damos gloria a ti, Señor. Tú mereces toda nuestra adoración, Jesús. La cultura del dar en nuestra familia es un privilegio, un deseo de nuestro corazón que está en nuestro ADN como hijos de Dios. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Estamos convencidos de que el dar en el reino de Dios siempre traerá bendición a todos nuestros hermanos. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La excelencia, el orden, no solo son características como hijos de Dios, sino que son otra expresión más de adoración hacia el Padre. Por eso, deposita tus diezmos y ofrendas en los siguientes medios. Jesús, tú eres nuestro más grande ejemplo, por eso vamos con alegría, con el corazón, así como tú lo hiciste. Buenas noches, iglesia, bienvenidos a este tiempo de Viernes con Jesús. Es un privilegio para mí poder compartirles a ustedes la palabra de Dios. Sabemos que son tiempos extraños, tiempos difíciles, tiempos en los cuales entendemos que el Padre Eterno está llamando a cada uno de nosotros a reflexionar, pero también a orar por nuestra nación. Es tiempo de que en toda oportunidad que tengamos, presentemos delante de Dios esta hermosa nación de Colombia. Fue una semana difícil, una semana en la cual vimos cosas terribles en nuestro país, pero también es la oportunidad para orar con un clamor desde nuestro interior, con una necesidad de que haya un cambio, una transformación como país, como sociedad en la que estamos. Y es allí donde la Iglesia de Cristo tiene una labor muy importante, una labor que el Padre nos ha entregado a nosotros a través de esa gran comisión que Jesús nos dio antes de partir. Yo le pido que allí donde usted se encuentre, vamos a orar antes de comenzar a compartir la palabra. Yo le pido que allí prepare su corazón, prepare su mente, que esté dispuesto a recibir la palabra. En este momento no importa el mensajero, importa el mensaje, que sea el Espíritu Santo hablando en esta noche a nuestros corazones, que sea el Padre Eterno enviando su palabra y fortaleciéndonos en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, hoy yo coloco mi vida delante de ti. Te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tomando mi mente, mi corazón, todo mi ser, pero también te pido que prepares el corazón de mis hermanos, que ellos estén atentos a lo que tú nos tienes que hablar en esta noche, Señor. Hoy te damos las gracias. Hoy te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Hoy te reconocemos en nuestras vidas. Padre, también te presentamos nuestro país, nuestro presidente, todas las instituciones, Señor. Pero también aquellos, Señor, que en este momento, Padre, tal vez tengan un corazón herido, un corazón, Señor, afectado por todas las situaciones que se vivieron durante esta semana. Que tú seas restaurándolo, que tú seas fortaleciéndolo, que tú le des aliento, ánimo y que ellos puedan levantarse en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Rey. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta noche quiero compartirles un tema que he titulado ¿Sabes distinguir este tiempo? Y es que es muy importante para cada uno de nosotros ser capaz de determinar cuando comienza el día, si hará frío, si hará calor, si lloverá. En el caso de mi hogar, en mi esposa, Luz Adriana, en la mañana está revisando por la ventana, mirando el estado del tiempo. Ella tiene una manera muy particular de mirar hacia arriba, hacia el cielo, y dice, bueno, estas nubes están como un poco
oscuras, tal vez pueda haber lluvia o tal vez me revisa y encuentra que el cielo está despejado, azul, hermoso, y dice va a ser mucho calor, y de acuerdo a eso ya elige un tipo de ropa usar. Para esos días lluviosos pues se va con una ropa más abrigada, con una buena sombrilla, pero también para esos días calurosos se va con una sombrilla también para cubrirse del sol y ropa muy vaporosa. Para cada uno de nosotros es muy importante determinar el tiempo que hará. Y hay como unas señales que nos indican a nosotros cómo debemos cubrirnos y anticiparnos y prepararnos para atravesar esas situaciones en las cuales podamos pasar. Asimismo, el Señor a través de su palabra le hablaba a su pueblo. Y yo quiero invitarlos que vayamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 54. Vamos a leerlo desde el 54 al 56. Dice así: decía también a la multitud, está hablando Jesús, cuando veis la nube que sale del poniente, o sea, del occidente, luego decís, agua viene, y así sucede. Versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Como lo que estábamos hablando ahora. Le estaba hablando a estas personas que lo escuchaban acerca de la capacidad que tenían de determinar si haría calor, si haría lluvia. Pero versículo 56 les dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Es importante para Jesús que aquellos que lo estaban escuchando a él supieran y entendieran en qué tiempo se encontraban. Si miramos en Mateo, Marcos también nos habla acerca de esto y nos damos cuenta que en medio de esa multitud estaban los fariseos, hombres que conocían la palabra de Dios, hombres que habían sido enseñados en las Escrituras y que tenían discernimiento espiritual de lo que estaba sucediendo. Nos podemos volver expertos en las cosas naturales. Nos podemos volver expertos en las cosas de clima, en la situación geopolítica, política, económica. Pero es posible que en nuestro espíritu no podamos determinar el tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Y es que las circunstancias de esta semana nos hablan acerca de algo que se está cociendo en el ambiente espiritual. Para Jesús era importante que las personas pudieran entender el tiempo en el que estaban viviendo, porque era de vital importancia. Estaban siendo partícipes de una obra redentora que iba a llevar a la eternidad a muchas personas. Pero no entender eso para estos hombres y mujeres que escuchaban ese mensaje era peligroso. Peligroso porque les estaba mostrando el camino que ellos debían seguir, pero su mente todavía se centraba en las cosas naturales y aún en juzgarlo a él como el Hijo de Dios. Cristo viene pronto y muchas señales están aconteciendo en este momento. Muchas profecías se están cumpliendo, pero lo triste es ver que muchas personas en la iglesia no quieren entender que en estos tiempos finales que estamos viviendo vamos a tener que vivir de una manera diferente. Y por esa consecuencia no se están preparando para ese día glorioso. Segunda de Corintios nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 6, en el versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
¿Cuándo es el día aceptable? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. No hay otro día. Tal vez para muchos de nosotros el mañana no exista. Sabemos que muchas personas han partido en la eternidad sin Jesús. Tal vez ellos en su corazón pensaron que podían tener la oportunidad de arrepentirse. Y cada ser humano que escucha este mensaje de salvación debe tomar una decisión. Y esa decisión debe ser aquí y ahora, en ese tiempo aceptable, en este tiempo donde tú y yo podemos recibir con gozo la palabra de salvación. Y es que es necesario que nosotros podamos entender el tiempo en que estamos viviendo. De ser así, no estaremos preparados para cuando Jesús venga y seremos sorprendidos como a quien le sorprende la noche, o como lo dice la parábola, como ladrón en la noche cuando el Señor venga, y ni siquiera nos demos por entendidos que Él vino. Recuerde, hay un efecto de causa y efecto. Hay un principio bíblico que dice que cosechamos lo que sembramos. Y muchos olvidan eso. Deuteronomio 28 nos habla acerca de las bendiciones por la obediencia, pero también nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Son leyes automáticas que se cumplen de acuerdo a cómo tú te comportes. En muchas ocasiones nos preguntamos por qué están sucediendo estas cosas. Esta semana fue una semana terrible para el país. Fue una semana de dolor, angustia. Yo no sé si usted en su corazón no sintió dolor de patria al ver tanta sangre derramada, tanto de las Fuerzas Armadas como de los manifestantes. Eso nos da a entender a nosotros algo, que esas señales del tiempo del fin se están cumpliendo. En Mateo 24 nosotros nos encontramos en ese periodo donde la humanidad tendrá una lucha por la supervivencia diaria. Y a través de la misma profecía que Jesús nos da en el Mateo 24, nos hace un listado de las cosas que debemos observar y que pasarán delante de nuestros ojos. Como las siguientes. En Mateo 24 encuentras esto. Vas a encontrar engaño religioso, falsas doctrinas, un levantamiento de hombres y mujeres que van a engañar aún a los escogidos. Eso lo encuentras en el versículo 4 y 5 de Mateo 24. Vas a encontrar guerras y rumores de guerras, como lo que estamos viendo en este momento. Siempre en la zozobra, siempre en esa incertidumbre de no saber lo que va a suceder. Vemos que países se militarizan, invierten en misiles transatlánticos con el fin de defenderse de una posible guerra. Cómo se está subiendo el nivel de tensión entre las naciones y están a punto de comenzar una guerra. Esto lo encontramos en Mateo 24, versículos 6 y 7. Vemos cómo el hambre comienza a galopar por todas las naciones de la tierra. Y usted dirá, mi Colombia no es ajeno a eso. Vemos lugares como La Guajira donde las personas se mueren de hambre. Y usted dirá, una nación que tiene la capacidad de producir cualquier alimento. ¿Qué está pasando? Y es que Jesús lo dijo claramente, son señales de los tiempos del fin. Eso lo encuentras en el versículo 7 de Mateo 24. Pestes, como lo que estamos viviendo, coronavirus y demás patógenos que pueden llegar y afectar a todo el globo terráqueo, se están viendo. Terremotos, como los que han habido últimamente en Japón, en África. Persecuciones a los seguidores de Cristo, incluyendo ataques dentro de la misma iglesia. Aún dentro de la misma iglesia hay divisiones en ciertos temas. Y eso nos habla de estos últimos tiempos, nos habla de lo que Jesús mismo nos enseñó.
que serían tiempos de dolor. También encontramos que Jesús nos habla acerca de la maldad. Esto significa el rechazo de la ley o la voluntad de Dios y la sustitución por la voluntad del yo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esa maldad crece constantemente y puede llenar nuestros corazones y apagar la luz que Cristo colocó en ella. Pero también nos habla algo muy hermoso, y es que este bendito evangelio será predicado a todas las naciones. También encontramos en Mateo 24, en el versículo 15, que Jerusalén será rodeada por ejércitos y será establecida la abominación desoladora. Es un panorama que nos indica acerca de aquellas cosas que acontecerán antes de que Cristo venga. Y entender esas señales de los tiempos del fin no solo es un ejercicio intelectual. Jesús dio advertencias que pretenden motivarnos a cambiar nuestra manera de cómo nos percibimos, a cambiar nuestra manera de cómo estamos viviendo en este tiempo, a cambiar la idea de cómo estamos proyectándonos hacia el futuro. Y esto no es para asustarnos, sino para que nosotros recordemos que Cristo viene pronto. Maranata, esa era la esperanza de los primeros cristianos del siglo I. Cristo viene pronto, y en ese regreso va a venir por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Va a venir por una iglesia que esté ferviente, va a venir por una iglesia que sea fiel. Mire lo que nos habla acá Lucas 21:34. Dice: mirad también por vosotros mismos. Ojo con esto. Mire también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y yo quiero centrarme aquí en tres cosas importantes. ¿Dónde comienza todo? Y es en el corazón. Esa glotonería nos habla acerca del deseo desmedido por alimentarnos, por tener no solo lo que necesitamos para el día a día, sino mucho más de eso. Y nos habla de la embriaguez, del deseo de estar bebiendo, tomando y pasarnos de la raya. Pero yo cuando leía esta palabra, yo decía, la glotonería y la embriaguez son dos excesos, son dos obras de la carne que buscan satisfacer el yo. Y de los afanes de la vida, de esta vida, y afanes sabemos de ellos en muchas ocasiones. Afanes por el que comeremos, que vestiremos, que beberemos. Afanes que muchas veces nos roban la paz. Afanes que muchas veces nos quitan las fuerzas y nos llevan a debilitarnos espiritualmente. Porque en aquello que tú aplicas tu corazón, allí está tu tesoro. Porque allí donde está tu corazón está tu tesoro, lo dice la palabra. En muchas ocasiones nuestro tesoro está en lugares equivocados. Pueden estar en una persona, en un trabajo, en una carrera universitaria, en un posgrado, en un negocio, aún en tus propios hijos. Y amar a nuestros seres queridos no está mal, pero no pueden estar por encima de amar a Dios. Dice: y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál aquel día? Cuando Cristo venga. Lucas 21:35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, dando a entender que ese regreso va a involucrar a todos los seres humanos. Cristo viene pronto, pero hay una advertencia que nos hace Lucas 21:36 y dice: velad, esté atento, cuidado, ojo, peligro, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Velad, en todo tiempo orando. ¿Qué debe hacer usted en este tiempo?
estar atento y orando, orando. Dios nos llamó a orar. Usted y yo, como hombres de fe y mujeres de fe, debemos tener siempre la oración como una prioridad. Orando en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. En el tiempo donde estoy bien económicamente y en el tiempo que no estoy tan bien económicamente. En el tiempo que estoy saludable y en el tiempo que estoy enfermo. En todo tiempo. Y hay que estar atentos, atentos, porque usted y yo queremos estar en la presencia del Señor por la eternidad. Dice, y seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ya vimos qué cosas iban a vender: terremotos, persecución, maldad, pestes y todo lo que leímos en Mateo 24, que lo puede acabar de estudiar en su casa, porque me quiero centrar en otra parte. Dice, para que sea de todas estas, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Imagínese esta escena. Un día usted está en su casa, está en la calle y escucha una voz que le va a hablar a toda la humanidad. Y va a llamar a sus hijos. Y usted está tan ocupado en sus quehaceres, en sus preocupaciones, en sus afanes, en su glotonería, en su embriaguez, en su deseo por satisfacerse, que no va a escuchar esa voz. Le dijeron que esté velando, atento y orando. Y usted no esté haciendo eso. Pues, ¿qué pasaría? ¿Podrías estar de pie delante del Hijo de Dios? Es tiempo de arrepentirnos, iglesia. Es tiempo de centrarnos en las cosas de arriba. Las cosas de aquí abajo se van a poner tensas, difíciles. Pero cuando usted centra la mirada en las cosas celestiales, su perspectiva de pensamiento cambia. Su manera de sentir, su manera de percibir lo que lo rodea cambia. Y debemos no solamente observar las señales de los tiempos y esos eventos mundiales, sino también las señales de nuestro propio estado espiritual. ¿Será que esto me afianza a seguir más a Dios? ¿Será que el ver cómo se van cumpliendo estas señales me llevan a tener mejor comunión con Dios? ¿O por el contrario, aunque sé lo que está por venir, pienso que habrá oportunidades para cambiar mi vida y dejar muchas acciones o muchos malos deseos, pensamientos vanos que me llegan a apartarme de Dios? Y no debemos dejarnos cegar por nuestras preocupaciones diarias. Esas preocupaciones que llegan de manera sorpresiva a nuestra mente y nos atacan, afectando nuestra confianza en Dios. Necesitamos una nueva visión de vernos como Dios realmente nos ve. Y tenemos una necesidad urgente de arrepentirnos, cambiar y prepararnos para el regreso de Jesús. Estamos a tiempo, iglesia, de arrepentirnos de muchas cosas, porque en vano hemos jugado a la fe. Y el Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Y eso requiere un grado extra de perfeccionamiento. Usted no puede andar por la vida creyendo que la gracia siempre lo va a acompañar y aún así jugar con el Señor. Ojo, la palabra dice que todo lo que el hombre sembrara, eso recogerá. ¿Qué estás sembrando en este momento? ¿Estás sembrando para tu carne? ¿Estás sembrando para tus placeres? ¿Estás sembrando? ¿En dónde estás sembrando? Recuerde que allí donde tiene su corazón, allí está su tesoro. ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más anhela? ¿Agradar a Dios? ¿Buscar su presencia?
¿Te estás preparando para ese regreso de Jesucristo? Y hay una parábola que me gusta mucho, es una parábola que la encontramos en Lucas 12. Es una parábola que Jesús le habló a sus discípulos y hoy nos está hablando a nosotros a través de esa parábola. Dice Lucas 12:42. Vamos a leerlo hasta el versículo 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo, fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Y aquí hay una pregunta muy importante. Y dijo el Señor: ¿quién? ¿Quién es el administrador? Y hay dos condiciones de esos administradores. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios, fiel y prudente. Dos condiciones muy importantes. Esa fidelidad nos lleva a siempre estar atentos a lo que nuestro Señor nos dice. Esa fidelidad nos lleva a ser obedientes a su palabra. Esa fidelidad nos lleva siempre a buscar agradarlo a Él por encima de las circunstancias, a ser devotos, a no titubear y no apartarnos de lo que Él ya nos enseñó, de lo que Él ya nos dijo. Esa condición es muy importante, fiel y prudente. ¿Prudente por qué? Para saber qué está sucediendo, para evitar posibles contratiempos en el camino. Muchas veces somos fieles pero imprudentes, porque vemos que las circunstancias vienen hacia nosotros y aún sabiendo las consecuencias, seguimos adelante. Y debemos orarle al Padre para que Él nos enseñe a cada día ser fiel y prudente. Y mire que ese mayordomo, ese administrador, recibe una recompensa. Dice, el cual su Señor pondrá sobre su casa. La casa. Sobre su casa, su pertenencia. La iglesia. Usted y yo somos llamados a ser esos administradores, fieles y prudentes, donde Dios nos va a poder usar de manera sobrenatural en todo lo que Él ha puesto para que nosotros caminemos con Él. Su casa, la iglesia, hay dones, talentos que Dios colocó en usted, pero esa fidelidad y esa prudencia deben ser desarrollados en cada uno de nosotros. Mire que lo que dice, para que a tiempo les dé su ración, para que atienda esa casa, para que como muchos estemos sirviendo, ministrando con los dones, con los talentos que Dios nos ha entregado. Y mire lo que dice el versículo 43, bienaventurado, y ya saben que esa palabra bienaventurado significa doblemente feliz, aquel siervo, el cual, y acuérdense que siervo es uno que sirve, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y yo quiero centrarme aquí en algo, le halle haciendo así. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos, ¿será que yo estoy siendo fiel y prudente? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? ¿O estoy ocupado más en los afanes de esta vida? Y para ser sinceros, esta pregunta yo me la he hecho. Y en muchas ocasiones me llevo una gran sorpresa cuando me doy cuenta que otras cosas que son importantes, pero que no son la prioridad en mi vida, están tomando lugar y afectan mi salud espiritual. Me roban la capacidad de poder experimentar cosas con Dios. Me quitan la capacidad de ver lo sobrenatural de mi Padre en cada momento y me debilitan física y espiritualmente. Nosotros necesitamos volver al Señor en este tiempo. Mire lo que dice acá el versículo 43. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón,
Mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarme. ¿Recuerdan lo que estábamos leyendo en la parte de arriba? Glotonería y embriagarse. Y aquí vuelve y toca lo mismo. El comer, beber y embriagarse es satisfacer mi propia carne, satisfacer esa necesidad excesiva por algo. ¿Comer está mal? No. ¿Beber? ¿Beber un líquido? No está mal. Embriagarse ya viene a tener una connotación de excesos, de no poder cuidar y tener dominio propio sobre sus necesidades corporales. Mas si el siervo dijera en su corazón, y es porque en nuestro corazón comienzan todas y aquellas cosas que hemos de ejecutar. Nuestro corazón, no hay nada más engañoso que el corazón. Y en muchas ocasiones decimos, no, pues hacer esto o aquello no me lleva a cometer infracciones, no me lleva a recibir un castigo. Es como aquel que pasa un semáforo en amarillo y sabe que antes de que el semáforo cambie de color debe estar listo. Y por el contrario se lo pasa o lo supera. Y para los que manejamos, en muchas ocasiones estamos viendo el semáforo en verde y sabemos que ya va a pasar en amarillo a rojo y lo primero que hacemos es acelerar. Eso está mal hecho. Superamos los límites. Y cuando usted supera los límites tiene peligro. Peligro de un accidente, peligro de quedar en una fotomulta o recibir un castigo, un comparendo. Y así mismo puede pasar con Dios. Cuando nosotros no nos centramos, cuando no tenemos un compromiso real y genuino con el Padre, con lo que Él nos ha llamado, y comenzamos a abusar de esa gracia divina que Él nos da. Y mire lo que dice el versículo 46 de Lucas 12, dice, vendrá el Señor de aquel siervo, en día que Él no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Imagínense, aquí hay algo muy interesante, y es que este varón, mayordomo, fiel y prudente, que fue colocado en la casa de su señor para que atendiera y le diera su ración a cada cual a su tiempo, se olvidó del trabajo que tenía, se le olvidó el llamado que Dios le había dado, se le olvidó qué era lo que un día el dueño de casa le había dejado en sus manos. Y así podemos estar viviendo nosotros, unas vidas disipadas, unas vidas frías. Y en este tiempo de pandemia, muchos han dejado de congregarse, muchos tienen temor de ir a la iglesia de manera presencial, porque el COVID o por el tema de cualquier excusa puede sacar. Y es que es importante recordar algo, hermanos, y es que no tengamos por costumbre, como algunos tienen, de dejar de congregarnos. Congregarnos es muy especial y muy importante para el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es una familia que necesita estar unida. Y en la medida que nos juntemos todos a orar, a adorar al Señor, vamos a ver cosas sobrenaturales sucediendo, no solamente en el plano natural, sino en el plano espiritual. Usted y yo estamos llamados a ser parte de una comunidad, parte de una familia, de una iglesia. Y no es bueno dejarnos de congregar. Dice, vendrá el Señor en aquel día, en el día que no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Usted dirá, ¿y esto qué significa? Y es que en la medida que usted permite que las circunstancias o los afanes de esta tierra le roben su tiempo con Dios, le quiten la paz, su corazón comienza a enfriarse. Su corazón comienza un proceso en el cual
pierde la sensibilidad espiritual y se convierte en un incrédulo. Ya las cosas que anteriormente respetaba y temía, ya no las siente igual. Y mire lo que dice aquí Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, aquí no le está hablando al que no conoce la voluntad de su Señor, dice conociendo la voluntad del Señor, sabiendo lo que al Padre le agradaba, sabiendo lo que él había recibido de parte de Dios, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Aquí hay algo interesante con esto y es ese conocimiento de la voluntad divina hace que tú tengas una responsabilidad y esa responsabilidad es que te prepares y hagas conforme a la voluntad de Dios. Prepararse significa que tú entras a las escuelas, te formas en temas bíblicos, conoces la escritura, la sabes interpretar, la sabes leer. Y no solamente la sabes, sino que la pones por obra. Y aquí le dice el Señor, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, no estuvo atento. No le pareció importante estar en una escuela de formación. No le pareció importante escribir un mensaje que recibía de parte de Dios para no olvidar lo que en ese momento el Padre le estaba enseñando. Y no solo eso, que no aceptó ese mensaje, dice, ni hizo conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre, de su Señor. ¿Qué va a pasar con él? Recibirá muchos azotes, recibirá castigo. Porque Dios es un Padre. Y el que recibe por hijo, lo disciplina. Yo quiero que Dios esté agradado de nosotros, de mi vida, que yo pueda caminar en integridad con Él, no en perfección, en integridad. Y integridad es decir, como lo hizo un día David, pequé, Señor, contra ti, hice lo malo delante de tus ojos. Y se arrepintió y Dios lo perdonó y alcanzó misericordia. Muy difícil para David, sí, hubo una consecuencia. Ese hijo que nació de esa relación murió. Pero cuando él se arrepintió, Dios cambió su percepción de él, de verlo como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre leal, fiel. Dios está buscando en este tiempo una iglesia fiel, una iglesia que no lo cambie por modas, una iglesia que no lo cambie por circunstancias, una iglesia que no se deje apartar por un virus, por pandemia, por guerra, rumor de guerra, por protestas, por absolutamente nada, que usted lo tenga presente siempre a Él, que siempre esté a su lado y que esté allí, delante de Él, en pie de lucha, sin importar las circunstancias. Una iglesia ferviente, fervorosa, animosa, ante todo, deseosa de estar con su Señor. Versículo 48 nos dice, mas el que sin conocerla, ojo lo que dice aquí, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote. Aquí hay dos condiciones. Uno conocía la voluntad del Señor, el siguiente no las conocía. Dice, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Iglesia, a nosotros se nos ha dado mucho. Dios nos ha dado palabras poderosas a través de nuestro pastor Conrado y cada persona que ha tenido la oportunidad de hablarnos a través de estos medios y aun cuando nos reunimos de manera presencial en la iglesia. A nuestra iglesia el Señor nos ha dado una palabra pura, una palabra fiel, una palabra convincente, clara. Dice que al que mucho se le confía, mucho se le pedirá.
Y nosotros como iglesia tenemos una obligación muy grande con el Padre. Una obligación de llevar este mensaje a donde estemos, en donde estemos y mucho más allá. Nosotros tenemos un compromiso, no con un hombre, no con un líder, no con un pastor. Tenemos un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero ser un siervo fiel, que cuando su Señor regrese, se encuentre haciendo la voluntad de Él, preparado para toda buena obra, para todo lo que el Señor nos dirija a hacer. Este es el tiempo donde la iglesia fiel, esa iglesia prudente, se pone en pie. Esa iglesia que el Padre quiere para este tiempo, esa iglesia que resiste, esa iglesia que no titubea frente a las circunstancias, esa iglesia que se mantiene atenta a la voz de Dios por encima de todas las voces que quieren robar nuestra atención. Una iglesia que se mantiene fervorosa, una iglesia que se mantiene animada a buscar de Dios, una iglesia que está conectada con el Padre. Y mire algo que quiero dejar en este momento para terminar. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle siendo fiel y prudente. ¿En qué? En guardar la palabra, en orar en todo tiempo, en predicar, en servir, en estar fervoroso con Él. Necesitamos que nuestra vida cambie. Necesitamos hacer cambios drásticos para que el Padre, cuando regrese, cuando el Hijo, cuando regrese, nos halle siendo fieles. Fieles y prudentes, preparados para toda buena obra y sobre todo haciendo su voluntad. Yo le pido que allí donde usted se encuentre, vamos a orar para sellar esta palabra, que se guarde en nuestro corazón. Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a ser una iglesia fiel y prudente, una iglesia preparada, una iglesia que actúa conforme a tu voluntad, oh Dios. No queremos quedarnos rezagados por las circunstancias que nos rodean. Por el contrario, nos queremos levantar en el poderoso nombre de Jesús. Nos queremos colocar delante de ti como esa iglesia que es amante tuya, apasionada. Apaciónanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Apaciónanos, Padre. Apaciónanos, Señor. Que sea tu nombre exaltado a través de tu pueblo, a través de tu iglesia santa, pura. Libéranos, Señor, de todo letargo, de todo sueño que nos pueda estar llenando el corazón, de toda glotonería, de toda embriaguez, de todo deseo por satisfacer nuestras necesidades. Y con ello nos olvidemos de ti, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos sido infieles a ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento no hemos sido prudentes, sino que por el contrario hemos sido necios, porque tú nos has hablado de muchas maneras y aún seguimos en nuestros propios caminos viviendo vidas disipadas. Ayúdanos a ser transformadores y transformados por tu palabra, Señor. Que podamos realmente ser efectivos en este tiempo, cumpliendo esa gran comisión de ir y hacer discípulos, de enseñarle que guarden todas estas cosas, porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor, y tú vienes pronto. Quiero ser un siervo hallado fiel y prudente, un siervo que esté haciendo tu voluntad, un siervo que se mantenga firme en sus convicciones. No quiero apartarme de tus caminos, Señor. Padre, perdóname si de alguna manera, Padre, no he guardado tu palabra. Ayúdame a fortalecerme y afianzarme en ti, oh Rey. Que pueda cada día amarte sin condiciones, Señor.
que te pueda amar de verdad, oh Dios, sin esperar nada a cambio, sino el solo deseo por amarte, tu palabra, por ver tu rostro, por observarte, Señor, por verte agradado de mi vida. Señor, ayúdanos como iglesia a poder brillar en este tiempo de oscuridad que se levanta contra la tierra. Que podamos verdaderamente ser luz y sal en medio de esta generación. Que podamos sanar los corazones heridos, Señor, llevar una palabra de aliento, Señor, a una generación sedienta por tu palabra, Señor, una generación que se está perdiendo, Señor, en medio de protestas, en medio de los afanes de este mundo. Ayúdanos a cumplir nuestra misión, la tarea para la cual tú nos diste, Señor, porque tú vendrás como ladrón en la noche. El día y la hora nadie la sabe, Señor, pero las señales son claras, Señor. Sabemos que tú vendrás pronto. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas levantando, fortaleciendo, animando a tu pueblo santo, y que cada día, Padre, podamos caminar en pos de tu presencia, Rey. Muchas gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Que tengan muy buena noche. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.